Hola, hoy nos metemos de lleno en una revisión a fondo de dos conceptos clave en microeconomía, el monopolio y la competencia monopolística. Es un análisis, pensado sobre todo para quienes están preparando exámenes avanzados de económicas y necesitan tener estos conceptos bien atados. Vamos a repasar definiciones, modelos, las condiciones de equilibrio. Veremos el monopolio simple, el discriminador perfecto, el que tiene dos mercados o varias plantas. También el monopolio natural, claro, si es fuerte o débil. Y simularemos escenarios competitivos para terminar con la competencia monopolística a corto y largo plazo. Vamos al lío. Empecemos por lo básico, por el monopolio simple. ¿Qué es lo que lo define? Sus características esenciales. Pues mira, fundamentalmente son cuatro cosas. Primero, un único vendedor, un oferente de un bien que no tiene sustitutos cercanos. Eso es clave. Segundo, barreras de entrada. Tienen que ser importantes, que impidan que otros entren a competir. Tercero, la demanda. Muchos compradores, pequeños, atomizada, sin poder para negociar el precio. Y cuarto, el supuesto de comportamiento. La empresa busca maximizar su beneficio económico. Es el objetivo que le ponemos en el modelo. Vale. Único oferente, barreras, demanda atomizada y maximización de beneficio. Y para lograr ese máximo beneficio, ¿cuál es la regla clave? La que siempre aparece. La condición de primer orden, la fundamental, es igualar ingreso marginal y costo marginal. IMG igual a CMG. Formalmente, buscamos la cantidad Q donde la derivada del beneficio respecto a Q se hace cero. O sea, dpi dQ igual a IMG, CMG igual a cero. Esta Q es la candidata a maximizar. Pero claro, que se igualen no basta. Podría ser un mínimo beneficio o un punto ahí raro. Exacto, muy bien visto. Por eso necesitamos la condición de segundo orden. No vale cualquier cruce. Necesitamos que, en ese punto donde se igualan, la pendiente del ingreso marginal sea menor que la pendiente del costo marginal. O sea, DIMG de Q tiene que ser menor que DCMG de Q. Que gráficamente significa que la curva de costo marginal corta a la de ingreso marginal desde abajo, ¿no? Justo eso. Así nos aseguramos de que estamos en un máximo, en la cima de la función de beneficios. Perfecto. Vamos a ponerle números para que se vea más claro. Imagino una demanda, por ejemplo, P igual a 5.200 menos 7,5 Q y unos costes totales, CT igual a 0,01 Q al cubo más 7,5 Q al cuadrado más 2.500 Q más 150.000. Un coste cúbico típico. Vale. Con esas funciones, lo primero es calcular el ingreso marginal y el costo marginal. El IMG sería 5.200 menos 15Q, y el CMG, derivando el CT, 0,03Q al cuadrado menos 15Q plus 2.500. ¿Y ahora? Igualamos. Exacto. Igualamos IMG igual a CMG. 5.200 menos 15Q es igual a 0,03Q cuadrada menos 15Q plus 2.500. Resolvemos esa ecuación y nos da Q igual a 300. ¿Y la segunda orden? ¿Se cumple? Sí. Comprobamos. La pendiente del IMG es constante, menos 15. La pendiente del CMG es DCMG de Q igual a 0,06Q, 15. En Q igual a 300, la pendiente del CMG es 0,06, igual a 1815, igual a 3. Como menos 15 es menor que 3, se cumple. Es un máximo. Genial. Entonces, cantidad óptima, Q igual a 300. ¿Y el precio? ¿Y el beneficio? Pues sustituimos Q igual a 300 en la demanda. P igual a 5.200, 7,5, 300, igual a 2.950. Ese es el precio. Y calculamos ingreso total, PQ, igual a 2.950, 300, y costo total, evaluando CT en 300. La resta nos da un beneficio económico de 390.000. Un beneficio considerable. Y fíjate, el precio de 2.950 es mucho mayor que el coste marginal en Q igual a 300, que era 0,03300 al cuadrado menos 15,300 plus 2.500, igual a 2.700. Es la marca del monopolio. Efectivamente, precio por encima del coste marginal. Vale. Este es el monopolio normal. Pero ¿y si vamos a un caso extremo, casi de ciencia ficción? El monopolista que sabe exactamente cuánto está dispuesto a pagar cada cliente por cada unidad. Y se lo cobra. Ajá, ese es el discriminador perfecto, o de primer grado. Es un modelo límite, muy teórico, pero conceptualmente muy potente. La diferencia radical está en cómo calcula el ingreso. Ya no es precio por cantidad,
Como puede cobrar un precio distinto por cada unidad infinitesimal, se queda con todo el área bajo la curva de demanda hasta la cantidad que produce. Se apropia de todo el excedente del consumidor. O sea, el ingreso total es la integral de la función de demanda. Exacto. Y T igual a integral de P de Q de Q. Y la regla de maximización sigue siendo IMG igual a CMG. La lógica sí, pero Lima cambia. Piensa, si vende una unidad más, ¿cuánto ingresa adicionalmente? Pues exactamente el precio al que vende esa unidad marginal, que es el precio que marca la curva de demanda para esa cantidad. Así que, en este caso, el ingreso marginal es la propia función de demanda. IMG igual a P de Q. Ah, claro. Entonces la condición de primer orden se simplifica mucho. Muchísimo. Es simplemente P de Q igual a CMG. Precio igual a costo marginal. Como en competencia perfecta. Pero el resultado no será el mismo, ¿verdad? No, no para nada. La condición es la misma, pero el monopolista sigue siendo monopolista. Veremos la diferencia en el beneficio. La condición de segundo orden sigue siendo necesaria. La pendiente de la demanda, el IMG, menor que la del CMG. Usemos los mismos datos de antes. Demanda, P igual a 5.227,5 Q, y el mismo CMG, 0,03 Q al cuadrado, menos 15 Q más 2.500. Pues igualamos PQ y CMG. 5.207,5 Q es igual a 0,03 Q al cuadrado más 15 Q más 2.500. Reordenando queda una ecuación cuadrática. 0,03 Q al cuadrado, 7,5 Q, 2.700 igual a 0. La resolvemos. Y la solución relevante, verificando segunda orden, es Q igual a 450. Anda, produce mucho más que el monopolista simple, 450 frente a 300. Sí, porque al poder discriminar no tiene que bajar el precio de las unidades anteriores. Para vender una más, le compensa producir hasta donde el precio de la última unidad cubra justo su coste marginal. ¿Y el precio? Bueno, aquí no hay un único precio. Exacto. El precio de la última unidad vendida, la unidad 450, sería P 450 igual a 5.200, 7,5 450 igual a 1.825, pero cobra precios más altos por todas las anteriores. ¿Y el beneficio? Me imagino que será enorme. Calculando el ingreso total como el área bajo la demanda hasta Q igual a 450 y restando el coste total de producir 450, el beneficio se dispara a 913.125. Más del doble. Impresionante cómo extraer todo el excedente cambia el panorama. Totalmente. Es el máximo beneficio teóricamente posible. Pero seamos realistas. Discriminar perfectamente es casi imposible. Es más común poder separar a los clientes en grupos, ¿no? Poner precios distintos por mercados. Eso es. Pasamos a la discriminación de tercer grado, mucho más habitual. La clave es poder segmentar el mercado por edad, geografía, uso, lo que sea, y que esos segmentos tengan distintas elasticidades de demanda. Y muy importante, que no haya arbitraje fácil, que los del mercado barato no puedan revender fácilmente a los del mercado caro. Vale, entonces, ¿cómo plantea el problema el monopolista? Tiene, digamos, dos mercados. Pues maximiza el beneficio total, que será la suma de los ingresos de cada mercado menos el coste total de producir para ambos. O sea, Pi igual a P1Q1 plus P2Q2. CT Q1 plus Q2. Fíjate que el coste depende de la producción total, QT igual a Q1 plus Q2. Y para maximizar, derivará respecto a Q1 y Q2 e igualará a 0. Exacto. Y de ahí sale la condición clave. Los ingresos marginales de cada mercado tienen que ser iguales entre sí, y además iguales al coste marginal de la producción total. IMG1Q1 igual a IMG2Q2 igual a CMGQT. Tiene lógica. Si un mercado me da más ingreso marginal, llevo producción allí, hasta que se igualen, y produzco en total hasta que ese ingreso marginal común iguale al coste marginal global. Esa es la intuición perfecta. Las condiciones de segundo orden aquí ya se complican, ¿no? Con dos variables. Sí, aquí necesitamos el hessiano. Calcular las segundas derivadas parciales y cruzadas y comprobar que el determinante de la matriz hessiana sea positivo. Y alguna cosilla más para asegurar que es un máximo local. Es más técnico. Vamos al ejemplo. Mismo coste total. CT igual a 0,01 QT al cubo, 7,5 QT al cuadrado, más 2.500 QT más 150.000. Pero ahora dos demandas distintas. P1 igual a 5.207,5 Q1
y P2 igual a 8.910 Q2. Calculamos IMG1 igual a 5.215 Q1 e IMG2 igual a 8.920 Q2. Y el CMG QT igual a 0,03 QT al cuadrado, 15 QT plus 2.500, donde QT igual a Q1 plus Q2. Ahora planteamos el sistema. IMG1 igual a CMG-QT e IMG2 igual a CMG-QT. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, Q1 y Q2. ¿Qué habrá que resolver? Resolviéndolo, obtenemos Q1 igual a 180 y Q2 igual a 320. La producción total es QT igual a 180 plus 320 igual a 500. ¿Y los precios en cada mercado? Sustituimos las cantidades en sus demandas. P1 igual a 5.200, 7,5, 180 igual a 3.850. Y P2 igual a 8.900 menos 10, 320 igual a 5.700. Vaya diferencia de precios. 3.850 en un mercado, 5.700 en el otro. Claramente. Y fíjate que el precio es más alto en el mercado 2. Eso nos dice que, en el punto de equilibrio, la demanda del mercado 2 es menos elástica al precio que la del mercado 1. El monopolista paga más donde los clientes son menos sensibles. ¿Y el beneficio total, cuánto sería? Calculando ingresos P1Q1 plus P2Q2 y el coste total para QT igual a 500, el beneficio asciende a 1.742.000. Mucho más que el monopolio simple, pero menos que el discriminador perfecto. Tiene sentido. Es una forma de extraer más excedente, pero sin llegar al extremo. Vale. Hemos visto discriminación. Otra variante es cuando el monopolista tiene varias fábricas, varias plantas con costes distintos. Correcto, el monopolio multiplanta. Aquí el problema es doble. ¿Cuánto producir en total? QT. ¿Y cómo repartir esa producción? Q1, Q2, entre las plantas para que el coste sea mínimo. La función de beneficio sería entonces pi igual a P de QT, QT, C1 de Q1, C2 de Q2, ¿verdad? Donde QT es igual a Q1 plus Q2. Exacto. Y de nuevo, derivamos respecto a Q1 y Q2 para maximizar. Y la condición que sale parece simétrica a la de dos mercados, pero con los costes. Justo. La condición es que el ingreso marginal de la producción total tiene que ser igual al costo marginal de cada planta por separado. IMG-QT igual a CMG1-Q1 igual a CMG2-Q2. O sea, reparto la producción de forma que la última unidad me cueste lo mismo producirla en cualquier planta que esté usando. Precisamente. Si una planta tiene un coste marginal menor, le asigno más producción hasta que su coste marginal suba y se iguale al de las demás y el ingreso marginal total. ¿Y las condiciones de segundo orden? ¿También con Hessiano? También, análogas al caso de dos mercados para asegurar el máximo. Pongamos un ejemplo. Misma demanda. P igual a 5.200, 7,5 Q. La planta 1 tiene el coste original, C1 igual a 0,01 Q al cubo, 7,5 Q al cuadrado, más 2.500 Q más 150.000. Y la planta 2 tiene un coste distinto, más sencillo. C2 igual a 5 Q al cuadrado más 75 Q. Calculamos IMG de QT igual a 5.215 QT, CMG1 de Q1 igual a 0,03 Q1 al cuadrado, 15 Q1 plus 2.500, y CMG2 de Q2 igual a 10 Q2 plus 75. Ahora el sistema es IMG de QT igual a CMG1 de Q1 e IMG de QT igual a CMG2 de Q2, junto con QT igual a Q1 plus Q2. Tres ecuaciones, tres incógnitas, Q1, Q2, QT. Resolviendo esto, Obtenemos una producción total QT igual a 305, y se reparte así, Q1 igual a 250 y Q2 igual a 55. interesante. La planta 1 con la función de costes más compleja se lleva casi toda la producción. Sí, porque en ese rango de producción resulta que su coste marginal es más bajo. La planta 2 solo produce 55 unidades. El precio y el beneficio, 406.562,50. un poco más que el monopolio simple con una sola planta, lo cual es lógico si la segunda planta aporta algo de eficiencia, aunque sea para una parte pequeña de la producción. Exacto. Permite optimizar la estructura de costes. Vale, hemos visto varios tipos de monopolio. Siempre con poder de mercado, precios altos, cantidades restringidas. Sería bueno comparar con qué pasaría si este mercado fuese competitivo.
¿cómo simulamos eso? Podemos simular dos equilibrios competitivos teóricos, usando las mismas curvas de demanda y coste que teníamos. Primero, la solución cuasi competitiva, que simula el corto plazo. Aquí buscamos la cantidad donde el precio es igual al coste U igual a CMG de Q. Como si las empresas fueran precio aceptantes. Hay que verificar una condición de estabilidad, que la demanda corte al CMG desde arriba. Y segundo, en largo plazo. Segundo, la solución de largo plazo competitivo. Aquí buscamos la cantidad donde el precio iguala al coste medio, P de Q igual a CME de Q. Esto implica beneficio económico cero, por la libre entrada y salida. Si tenemos la función de costes de largo plazo, CLP, usamos el coste medio de largo plazo, CMLP, y también hay una condición de estabilidad similar. Volvamos al ejemplo del monopolio simple original. Demanda P igual a 5.200, 7,5 Q y el CT original. Simulamos el corto plazo. P igual a CMG. Ya teníamos CMG igual a 0,03 Q cuadrado, 15 Q plus 2.500. Así que igualamos. 5.200, 7,5 Q igual a 0,03 Q cuadrado. 15 Q plus 2.500. Resolviendo esa ecuación, la misma que en discriminación perfecta, curiosamente, nos da Q igual a 450. Y el precio sería P450 igual a 1.825. Correcto. En esta simulación de corto plazo, la cantidad es mayor, 450 versus 300 del monopolio. El precio es menor, 1.825 versus 2.950. ¿Y el beneficio? Calculamos PQ, CTQ para Q igual a 450 y P igual a 1.825. Da 153.750. Un beneficio positivo, lo cual es posible en el corto plazo competitivo si el precio está por encima del coste medio total, pero es mucho menor que el del monopolista. Muy clara la comparación. Y si simulamos el largo plazo, necesitamos una función de costes de largo plazo, digamos CTLP igual a 0,01 Q al cubo, 7,5 Q al cuadrado plus 2.800 Q. Vale. Calculamos el coste medio de largo plazo. CMLP igual a CTLP-Q igual a 0,01 Q al cuadrado, 7,5 Q plus 2.800. Ahora la condición de largo plazo es P igual a CMLP, o sea, 5.207,5 Q igual a 0,01 Q al cuadrado, 7,5 Q plus 2.800. Anda, el menos 7,5 Q se cancela en ambos lados. Sí. Queda 5.200 igual a 0,01 Q al cuadrado plus 2.800, despejando Q al cuadrado igual a 240.000. Y Q es la raíz cuadrada, Q aproximadamente 489,90. ¿Y el precio? P igual a 5.207,5, 489,90, aproximadamente 1.525,77. Y si comprobamos, este precio debería ser igual al CMLP en esa cantidad. Efectivamente, si calculas CMLP 489,90, da también 1.525,77. Como P igual a CMLP, el beneficio económico es cero, justo lo que esperábamos para el largo plazo competitivo. Esta simulación es muy útil para ver la pérdida de eficiencia que genera el monopolio. Cantidad mucho menor, precio mucho mayor y beneficios extraordinarios a costa del consumidor. Exacto. Y ya que hablamos de costes de largo plazo, eso nos conecta con el monopolio natural. ¿Qué es exactamente? Un mercado es un monopolio natural cuando es más barato, más eficiente que una sola empresa produzca toda la cantidad demandada relevante que si lo hicieran dos o más empresas. La condición técnica es que la función de costes sea subaditiva en el rango relevante de producción. Subaditiva. ¿Cómo se comprueba eso de forma práctica? Una forma habitual es mirar la cantidad máxima que se puede producir sin pérdidas, que llamamos Q. Es la cantidad donde P igual a CMLP, la que acabamos de calcular en la simulación de largo plazo. En nuestro ejemplo, Q aproximadamente 489,90. Entonces comparamos el coste medio de producir Q con una sola empresa, CM1 de Q, con el coste medio si dos empresas idénticas produjeran la mitad cada una, Q2. El coste de cada una sería CME de Q2. Si CM1 de Q es menor que CME de Q2, entonces hay subaditividad en Q y decimos que es un monopolio natural. Es más barato que lo haga una sola. En nuestro ejemplo, Q igual a 489,90 y CM1 de Q era 1.52577. Vale, ahora necesitamos CMU2, o sea, CMU de 244,95.
Calculamos 0,01 244,95 al cuadrado, 7,5 244,95 plus 2.800. Eso da aproximadamente 1.562,88. Entonces, 1.525,77 coste con una empresa es menor que 1.562,88 coste por unidad si producen dos. Correcto. Como CM1 de Q, CMU2 de Q, se confirma la subaditividad. Este mercado con esta demanda y esta tecnología de costes a largo plazo es un monopolio natural. ¿Entendido? Y luego está la distinción entre fuerte y débil. ¿Qué significa? Eso tiene que ver con cómo se comporta el coste medio de largo plazo, CMULP, en ese punto Q donde P igual CMULP. Miramos la pendiente del CMULP. Si la pendiente es negativa, de CMULP de Q0, significa que en Q todavía hay economías de escala, los costes medios siguen bajando. Es un monopolio natural fuerte. Si la pendiente es positiva, de CMULP de Q mayor 0, significa que en Q ya estamos en la zona de deseconomías de escala, los costes medios están subiendo. Es un monopolio natural débil. Y en nuestro ejemplo, calculamos la derivada del CMLP. D CMLP Q igual a 0,02 Q 7,5. Y la evaluamos en Q igual a 489,90. Sería 0,02 489,90, 7,5. Eso da 9,798 por 7,5 igual a 2,298. Es un valor positivo. Ah, entonces es un monopolio natural débil. Exacto. Sigue siendo más eficiente que produzca una sola empresa, pero esa empresa, para abastecer toda la demanda sin pérdidas, ya ha superado el punto mínimo de su coste medio a largo plazo. Muy interesante esta clasificación. Bueno, creo que hemos cubierto bien el monopolio. Pasamos a la última estructura, la competencia monopolística. Venga, vamos a ello. La competencia monopolística es un modelo, muy realista para muchos sectores. Es una mezcla. Tiene elementos de competencia perfecta. Muchas empresas, libre entrada y salida a largo plazo. Pero también tiene un toque de monopolio. Cada empresa vende un producto diferenciado, no idéntico, por marca, calidad, localización, servicio, lo que sea. Y esa diferenciación les da un pequeño poder de mercado, ¿no? Cada una se enfrenta a una demanda con pendiente negativa para su producto concreto. Justo eso. No son precios aceptantes puras, pueden subir un poco el precio sin perder a todos sus clientes. Piensa en restaurantes, peluquerías, tiendas de ropa. Hay muchos, pero cada uno es un poco distinto. ¿Vale? ¿Cómo funciona el equilibrio a corto plazo para una de estas empresas? A corto plazo, el número de empresas N está fijo. Cada empresa, digamos la empresa K, mira su propia curva de demanda, que dependerá de los precios y cantidades de las demás, aunque a veces se simplifica, y sus costes. Y hace lo de siempre para maximizar beneficios. Iguala su ingreso marginal a su costo marginal. IMGK igual a CMGK. Y verifica la condición de segundo orden. ¿Y a corto plazo puede tener beneficios? O pérdidas. Pongamos un ejemplo. Supongamos una demanda para la empresa K. KK igual a 2000, 2Q, 0,01, sigma QI. La suma es sobre las otras N-1 empresas. Digamos que hay N igual a 250 empresas. Y los costes de cada una. CTK igual a 0,02Q al cubo, 7,5Q al cuadrado, plus 1700Q plus 500. Vale. Para encontrar el equilibrio a menudo se usa el supuesto de simetría. Todas las empresas son iguales y en equilibrio producirán lo mismo. QK es igual a Q igual a Q. Bajo simetría, la demanda para la empresa K se simplifica. La suma sigma QI es N-1Q. PK igual a 2000, 2Q, 0,01 N-1Q. Con N igual a 250, N-1 igual a 249. PK igual a 2000, 2Q, 2,499Q, igual a 2000, 4,49Q. Esa es la demanda que percibe cada empresa bajo simetría. Calculamos su IMGK, 2000, 8,98Q. Calculamos el CMGK derivando CTK, 0,06Q al cuadrado, 15Q plus 1700. Igualamos IMGK igual a CMGK. 2000, 8,98Q igual a 0,06Q al cuadrado, 15Q más 1700. Reordenamos, resolvemos la cuadrática y nos da Q aproximadamente 171,06. Esa es la cantidad por empresa. ¿Y el precio? ¿Y los beneficios? El precio lo secamos de la demanda percibida.
P aproximadamente 2004,49, 171,06, aproximadamente 1231,93. Calculamos ingreso total, costo total, y el beneficio por empresa sale positivo, 38.784,63. Ajá. Beneficios positivos a corto plazo. Y como hay libre entrada, esto no puede durar, ¿verdad? Exacto. Esos beneficios son como una señal luminosa. Oportunidad de negocio aquí. Entrarán nuevas empresas. ¿Y qué pasa cuando entran nuevas empresas? Pues que la demanda que le toca a cada empresa individual se reduce. La curva de demanda de cada una se desplaza hacia la izquierda. Y quizás se haga más elástica, más plana, porque hay más sustitutos cercanos. Y este proceso de entrada continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que los beneficios extraordinarios desaparezcan. Hasta que el beneficio sea cero. Ese es el equilibrio a largo plazo. Entonces, en el largo plazo, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Son dos condiciones simultáneas para la empresa representativa. 1. Sigue maximizando su beneficio, dada su nueva demanda. IMG igual a CMG. 2. El beneficio es nulo. PK igual a CMLPK. El precio tiene que ser igual al coste medio de largo plazo. Gráficamente, esto significa que la curva de demanda de la empresa es tangente a su curva de CMLP. Justo en ese punto de tangencia se cumplen ambas condiciones. Se produce la cantidad QK, donde IMG igual a CMG, y justo a esa cantidad, PK igual a CMLPK. ¿Y el número de empresas N ya no es 250? No, el número de empresas N se ajusta endógenamente. Es parte de la solución del equilibrio a largo plazo. Usemos la función de coste de largo plazo de antes. CMLP igual a 0,01 Q cubo, 7,5 Q cuadrado plus 2000 Q. Y el CMLP era 0,01 Q cuadrado, 7,5 Q plus 2000. Ahora necesitamos la demanda percibida, pero N es desconocido. PK igual a 2000, 2Q, 0,01 N-1Q. Y el IMGK igual a 2000, 4Q, 0,02 N-1Q. El CMGK del largo plazo es 0,03Q al cuadrado, 15Q plus 2000. Tenemos un sistema. PK igual a CMLP e IMGK igual a CMGK. Dos ecuaciones con dos incógnitas principales. Q, la cantidad por empresa, y N, el número de empresas. Resolver esto debe ser entretenido. Sí, requiere un poco de álgebra, pero haciéndolo llegamos a la solución de largo plazo. QK igual a 275 y N aproximadamente 276. ¡Anda! Cada empresa produce más, 275 versus 171, y hay más empresas, 276 versus 250. Y el precio baja. PK en el largo plazo, evaluando en la demanda o en el CMLP, es PK aproximadamente 693,73. Y a ese precio, P igual a CMLP, así que beneficio cero. Cuadra todo. Exacto. Es el equilibrio final. Muchas empresas, cada una con un producto algo diferenciado, sin beneficios económicos. Excelente. Ha sido una revisión muy completa. Hemos ido desde el monopolio puro, con todo su poder, hasta esta mezcla interesante que es la competencia monopolística. Sí, un viaje intenso pero necesario. Creo que lo fundamental es quedarse con las condiciones marginales, el IMG igual a CMG, que aparece siempre que hay poder de mercado, y el P igual a CMG como referencia competitiva. Y luego, claro, la importancia de las condiciones de segundo orden para asegurar que estamos maximizando, y el papel clave del beneficio cero, P igual a CME, cuando hay libre entrada a largo plazo. Hemos visto cómo pequeños cambios, poder discriminar, tener varias plantas, la forma de los costes a largo plazo llevan a resultados muy diferentes en cantidad, precio, beneficio. Y la dinámica de entrada y salida, que es crucial para entender la diferencia entre corto y largo plazo, sobre todo en competencia monopolística. Ahí las empresas no llegan a ser tan eficientes como en competencia perfecta. No producen en el mínimo del CMLP por esa diferenciación. Totalmente. Para terminar, una pequeña reflexión, saliendo un poco del modelo pulo. Todo esto asume una racionalidad perfecta, información completa, objetivos claros. En el mundo real, ¿cuánto pesan otros factores? La información imperfecta, que las empresas no sepan exactamente sus costes o su demanda. La inercia, no ajustar todo al instante. La incertidumbre sobre qué harán los rivales. O incluso que las empresas no solo busquen maximizar beneficio, sino quizás cuota de mercado o simplemente sobrevivir. ¿Cómo afecta todo eso? Pues, afecta mucho.
Esa es la gran pregunta que impulsa la economía industrial más allá de estos modelos básicos. La racionalidad limitada, los costes de buscar información, la teoría de juegos para entender interacciones estratégicas, los objetivos múltiples de los gerentes. Todo eso hace que el comportamiento real sea más complejo, más ruidoso que las predicciones puras del modelo. Los modelos nos dan el esqueleto, el marco analítico fundamental, pero la realidad tiene mucha más carne. Incorporar esa complejidad de forma manejable es el desafío constante. Una puntualización muy necesaria para no quedarnos solo con las mates. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado y riguroso. Creo que será de gran utilidad. Un placer. Espero que sirva. Seguro que sí. Hasta la próxima.